Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver las predicciones, la información y por supuesto un poquito de humo de lo que se puede venir después del mantenimiento, el cual tiene una duración de 6 horas. Vamos a arrancar con el bono de inicio de sesión, normalito. También vamos a tener un nuevo bono de inicio de sesión. Quítale las 50 moneditas y ponle 10,000 de GP nada más. En total van a ser 70,000 de GP. Vamos a ir al juego y vamos a analizar rapidito lo que es la campaña de los 777 millones de descarga. Le quedan 23 días. Yo tengo dudas si es que va a haber una nueva campaña, chicos, este día jueves. También tengo dudas a la hora de que estoy grabando este video. Todavía no hay información sobre una pequeña actualización para agregar a algunos jugadores, lo cual no lo dudes que en unos días, ya sea el día lunes por la tarde, el martes por ahí, Konami a lo mejor lance algo. Igual va a ser muy pequeña en dado caso de que haya alguna actualización. Vamos a ver aquí la campaña, la cual todavía le queda bastantes días. Recuerda, dura todo este mes. Vamos a tener la primera ronda de objetivos para completarlos y ganar esas moneditas. Ahorita pasamos a ver ese dato. Y por acá te mencionaba que por el bono de inicio de sesión vamos a tener ahora GP. Actualmente tenemos puntos de experiencia. Esta semana son 70,000 de GP. La próxima van a ser de posición, perdón, y finalmente de habilidad dentro de unas 2 semanas más. Y eso es todo de momento lo que nos dice la campañita. Más adelante van a llegar más eventos. Vamos a la parte de eventos, chicos, donde vamos a tener aquí uno nuevo. En este caso podría ser de selecciones tal vez, donde te puedas ganar pues tu trato aventurado para los posibles Player of the Week, que ahorita vamos a pasar a verlos. Esta campañita de acá, pues hasta que se termine la campaña de los 777 se va a ir. Y esto se va hasta el día domingo. Si nos vamos contra otros usuarios, va a regresar lo que es el cooperativo. Ya lo sabes, como siempre. El Unlimited se va a ir. Es muy probable que vaya a repetirse y vas a tener 50 moneditas y 3 fichas de habilidad. Este también se va a renovar una ficha de habilidad y creo que es GP o no me acuerdo, ¿ok? Pero este se va a renovar. Este día miércoles, antes del mantenimiento, se terminan lo que son las divisiones. Así que si vas a llegar a división 1, 2, 3, 4, 5, la que te hayas propuesto, o subir lo más que puedas en las clasificaciones, pues te recomiendo que lo hagas antes del mantenimiento. También, chicos, se nos va a ir lo que es el pase de partido. Llegaría uno nuevo con varios contratos pues designados o nominativos, que ahorita vamos a pasar a ver qué es lo que nos puso antes. También te mencionaba que va a poner la otra ronda para que te ganes o para que puedas completar objetivos y poder ganar todas estas moneditas, ¿ok? Hay unas que solamente se gana con bono de inicio de sesión y hay otras que se gana jugando eventos. Vamos a pasar a los jugadores, chicos, porque por aquí, mira, los contratos. Ojo con los contratos, que ahorita vamos a pasar a ver los posibles, pero te recomiendo que si se te van a caducar antes del mantenimiento, te los gastes. Si se van a caducar después del mantenimiento y no te gustan los que están, pues aguántatelos, porque ahorita vamos a ver cuáles son los posibles que puedan llegar. Se nos va a ir esto Showtime. No descartes que Konami por ahí se le ocurra meter otra cajita de Showtime este día jueves, ¿ok? Y también, o a lo mejor, algunos épicos. Ahorita vamos a pasar a ver los posibles épicos que podrían estar llegando ya sea este jueves o hasta el fin de semana. Tenemos Player of the Week, se nos termina en Corner Star. Vamos a tener repetidos, también te los muestro cuáles van a ser los siguientes. Y por acá lo que te mencionaba son los contratos designados. Primero vamos por parte, los Player of the Week. Más o menos como nos quedamos, pues esta es la que seguiría, chicos, donde tenemos a Keteliare, Magalhaes y Maeda. Serían los jugadores aquellos que salieron en la portada. También teníamos otros jugadores como Foden, Danilo, Raúl García. Ojo que aquí vienen jugadores bastante interesantes. Está un Pedi, jugador de huecos. Otra cajita más, ese Bruno Fernández, Kroos, Stephens. Pero también por aquí en estas cajas, chicos, viene Casemiro como central. Viene por ahí Nico Williams también como jugador de huecos. O sea que, ojo, se vienen algunos jugadores bastante interesantes de los Player of the Week. Probablemente en otro video más te los voy a mostrar y vamos a ver cuáles son los otros jugadores o los más top que saldrían, ¿ok? Ahora, vamos a pasar un poquito a lo que son los épicos. El año pasado, como en estas fechas, Konami nos sacó esta cajita de Japón, ¿ok? Pero eso no era lo más interesante. Sí es verdad que el Forlán, David Torres y David Villa y Fernando Torres, pues sí, es verdad que son buenos jugadores, pero creo que a pocos le interesa. Solamente a Tony por ahí, a lo mejor a él le gustan estos jugadores. Pero esa misma semana o ese mismo día, jueves, cuando sacó estos de épicos de Japón, pues nos sacó esta cajita. Sí, señores, aparecían los de Países Bajos, los holandeses iba a decir, los épicos de Países Bajos, donde teníamos a Van Basten pues como Big Time y los demás como épicos. Pero si llegase a salir algo así, pero ahora sería una caja actualizada a esta forma, épicos con busteo.
Gullit, Rijkaard y Van Basten. Si seguimos con la misma temática, pues Konami en teoría le debería de poner una nueva habilidad. Gullit podría traer Fortress, Rijkaard podría traer Fortress, o a lo mejor Gullit pase visionario, o Van Basten con tiro al blanco. ¿Sí me explico? Entonces por ahí, ojo que Konami podría estarnos trayendo tal vez una cajita de épicos, y uno de ellos pues traería una habilidad especial, o tal vez una caja de Showtime, como ahora lo que puso ese de cabeceo matador. Se podría inventar cualquier otra habilidad y sacarla en lugar de estos épicos. También recordemos un poquito, chicos, que el año pasado, ahí estás viendo mi captura, disculpa, igual está en video de las novedades, búscalo de aquí en un año, nos regaló un tiro gratis en esa cajita de los holandeses, de los de Países Bajos. Ahí lo estás viendo, que por supuesto me salió un cojo como de 1 estrella o 2 estrellas, no me acuerdo. Pero bueno, para que te des una idea de que ya se aproximan probablemente. Y otra cajita que también se puede estar aproximando sería una de guardianes. Ya tuvimos atacantes. Esta semana, donde está Gareth Bale, tenemos mediocampistas. No te sorprenda que la próxima semana, el día jueves o el día domingo, podrían estar saliendo guardianes. Y ahí hay algunos jugadores que podrían estar viniendo, que todavía quedan muchos, ¿ok? Tenemos por ahí, por ejemplo, Sesh, que puede cumplir con la opción esta de lo que es guardianes. Verón, no sé cómo lo va a poner Konami. También tenemos a ese Casillas que te menciono. Por aquí hay otros jugadores más como, no sé, es que hay un montón, hermano. Tú los estás viendo ahí, muy buenos. Raúl, Makelele, Gullit, Xavi, etcétera, etcétera. Por acá está ya defensores, Maldini, Puyol y también Materazzi. Adams también aparece ahí como central, y Córdoba. Son jugadores que podrían estar viniendo en una cajita de guardianes. Ojo que estos a lo mejor no salen este día jueves, pero podría filtrarse lo que es la información de los jugadores destacados que vienen en la base de datos. Por lo tanto, estarían pronto a llegar, creo yo, ¿ok? Simplemente es una predicción, no me creas si tú no quieres, pero bueno, ahí te lo dejo, ¿ok? Ahora, también están estos, pues el resto, ¿no? Donde tenemos a Lizarazu, ese Rosicky, Julio César, también esos son extras, ¿ok? Belletti, sí la veo un poquito más complicado, pero igual lo tenemos que tener en cuenta estos jugadores, porque pues están ahí, pueden salir en cualquier momento. Vamos a pasar ahora con los nominativos. Sabes que va a comenzar una nueva temporada, vamos a tener la fase número 1 y con ello nos llegan contratos designados. Sí es verdad que creo que la temporada pasada, la fase pasada y esta actual tenemos de la liga japonesa. Igual te lo dejo aquí porque ya sabes que Konami pues ha traído cajitas de la japonesa siempre, ¿ok? Pero si no pone de eso, podría traer uno de la Liga MX, incluso también podría traer uno de la Liga Turca, a pesar de que ya según esto perdió algunas licencias, y también no te sorprenda que pueda traer alguno de la Liga Brasileña. Esos son los posibles que podrían estar llegando en cuanto a contratos designados de 3 y de 4 estrellas, y por ahí uno que otro de 5 estrellas que puede estar bastante bien, ¿ok? Pero yo sé que esos son los que menos te interesan, porque los otros, si recordamos el año pasado, en estas fechas, pues nos puso esto, Back in the Game. Así le llamó a la cajita, donde teníamos a varios jugadores bastante interesantes, como en el caso de ese Neuer, que está bastante bien, Phillips, el Reinildo ese también estaba buenardo, no me acuerdo qué otro, el Corona, para nosotros los mexicanos también estaba bastante bien. Y ojo, esto lo puso con contratos designados. Recordemos también que esa vez nos puso Player Transfer, pero lo puso con moneditas. Sí, eran monedas, no eran contratos designados o nominativos. Konami ya sabe, ¿no? Siempre pensando en sacar, pues para la comida, para el lonche. Donde teníamos a varios jugadores aquí, como estás viendo. Ese Tonali bastante bueno. Teníamos a Íñigo, también a Spilicueta, etcétera, etcétera. Ahí lo estás viendo. Pero no fue todo ahí, chicos, porque la siguiente semana nos sacó una segunda parte de los Summer Transfer con monedas, no con contratos designados, ¿ok? Donde también había ahí algunos jugadores interesantes, pero no estaban tan top, ¿ok? Ahora, no sé si Konami los vaya a sacar con contratos designados, no sé si vaya a volver a sacar lo que son Summer Transfer, o va a volver a ponernos alguna cajita así, como Back in the Game, ¿ok? No se sabe todavía, simplemente te estoy poniendo pues lo que sacó pues el año pasado, ¿ok? Para que te des una idea de lo que hizo más o menos en estas fechas. Yo sé que estás esperando a tu Mbappé Player Transfer con el Real Madrid, sé que vas a vaciar la cajita, no recuerdo si esta
te podías vaciar la caja o sacar 3 tiros nada más. No recuerdo. Pero bueno, te dejo este render, el cual es cortesía de CTI Fútbol. Ya sabes, lo puedes ir a seguir a X. Podría ser que estuviera llegando un Mbappé. Sí, puede ser que sí. A lo mejor, recordemos, Konami ya nos puso esta cajita así, pero si no, también Konami hubo un tiempo donde una semana después, creo por ahí cerca, nos puso una nueva caja, la cual le denominó New Charter o nuevo capítulo, donde ahí metió a Bellingham, que acababa de llegar con el Real Madrid. Tenemos a Disasi, Ueda o algo así, ya no me acuerdo, y creo que de estos no tengo los que venían en el fondo, ¿ok? Ahora, en dado caso de que pueda poner Summer Transfer, ¿qué jugadores puedan venir? Pues si tú te vienes a la página de Transfer Marker o Mark, aquí te puedes dar una idea de los jugadores que podrían estar llegando. Ojo, no sé cuáles van a llegar, no tengo ni idea, pero para que te des una idea ahí más o menos. Kylian Mbappé, Douglas Luiz, que parece ser que se fue a la Juventus. Tenemos a Yoro, el cual se fue al Manchester United, que se lesionó, creo, si no estoy mal. Diaby, que se fue a Arabia, ese no podría salir. Endrick, que va al Real Madrid también. Onana también por ahí al Aston Villa. Olis también, que ya va para el Bayern, es club partner. Paliña, Circe, Savinho al Manchester City también. Y por ahí no recuerdo. Bueno, Lenormand, que se fue al Atlético de Madrid, también podría ser candidato. Y ahí estás viendo, ¿no? O sea, tú puedes ver aquí. Dovic también, chicos, que Dovic se fue a la Roma, aunque ya no se tiene la licencia, ¿no? David Raya, que ya pasó, ya creo que el Arsenal lo compró. No sé cómo estaba el asunto ahí. Pero bueno, aquí tienes una infinidad, hay un montón. Te puedes ir a ver tú cuáles son todos los jugadores que se están, pues que están ya confirmados, ¿ok? Son transferencias confirmadas, porque también igual aún no se cierra lo que es el mercado. Pues listo, señores, hasta aquí el video y todas las predicciones. Ya sabes, si te gustó, deja tu like. Nos vemos a la próxima en un nuevo video. Hasta luego, bye, bye.